Hola a todos, nuevamente en un encuentro con Jorge Peralta Sosa. Como todos ustedes saben, Jorge es socio de la firma Berkemeyer, firma líder en la República del Paraguay. Jorge es especializado en recursos humanos y relaciones laborales y hoy vamos a hablar sobre acuerdos de no competencia o non-compete. ¿Cómo anda, Jorge? Hola Augusto, antes que nada, muchas gracias por este nuevo episodio, ¿verdad? Para mí es un placer siempre conversar contigo. También te comento que es muy fructífero mirar siempre la plataforma, ver todos los temas de conversaciones que mantenés con los otros colegas de otros países, ¿verdad? Y bueno, hoy nos toca hablar sobre no compete en la legislación laboral paraguaya, pero no obstante, todos los temas que están suscitando es increíble, ¿verdad? Es un beneficio Bueno. para todos. Y bueno, para mí estar acá una vez más es un placer, así que avancemos con lo que es no compete en la legislación paraguaya, sin problemas. Muchas gracias por tus palabras, pero ya sos un clásico de acá de Masterlaw y siempre muy agradecidos por estar tan abierto a participar en estas conversaciones. O sea que el gobierno de Estados Unidos está intentando, ¿no es cierto?, legislar y restringir, prohibir, ¿no es cierto?, los convenios de non-compete dentro del ámbito laboral. Es verdad que en Estados Unidos tienen un problema serio porque le hacen firmar non-compete a todos los empleados de la empresa y no como suele Sí, ocurrir quizás en nuestros países donde el non-compete se lo firman en principio, ¿no es cierto?, ejecutivos de alta gerencia, ¿no? Y es un poco por esto que en Estados Unidos están intentando poner un poquito de corsé a esta práctica. Y contanos un poquito, ¿cómo está el tema del non-compete en Paraguay? ¿Está siendo legislado? ¿No? ¿Cómo está? bueno, Augusto, vamos a partir de que el non-compete se origina, porque hay que saber los orígenes de esto, por lo menos acá en Paraguay, se origina básicamente, o su aplicación en los años 80, en los años 90, cuando las empresas, las industrias empezaron a desembarcar, ¿verdad?, internacionalmente en Paraguay. Y bueno, trajeron estas prácticas justamente del extranjero, ¿verdad? De querer cuidar sus intereses, porque la explotación del mercado paraguayo empezó en esas épocas. Es como que obviamente había mucho know-how, ¿verdad? Interno, había muchos conocimientos, es como que estos ejecutivos desarrollaron una expertise dentro de la empresa. Y bueno, esta aplicación comenzó en aquella época y es algo totalmente ajeno a lo que nuestro código de trabajo inicialmente reguló, ya que nuestro código de trabajo es del año 93 con algunas modificaciones en adelante. Y es como que nuestro código no pudo prever esta situación, porque esta práctica, como te dije, empezó en los años 90 y bueno, hoy está en un auge terrible hasta el punto de que, como estás comentando en Estados Unidos, todos los empleados ya firman un acuerdo de no compete o no competencia acá en Paraguay, especialmente aquellos profesionales, ¿verdad? O aquellas personas que son ejecutivos de alto rango de gerencia, ¿verdad? Esto se origina justamente, como te había comentado, por el desarrollo que cada empresa tiene, ¿verdad? Por el know-how que cada empresa tiene, por el expertise que uno va adquiriendo dentro de una compañía, o por aquel crecimiento que una persona, un empleador paga a un empleado dentro de una compañía para que obviamente crezca, aprenda o se le manda a estudiar o demás cuestiones. Y es como que obviamente todo ese aprendizaje una persona lo puede trasladar a la competencia siempre y cuando me dé una mejor oferta laboral. Entonces, es como que esta cláusula busca evitar esto. Pero en el Paraguay, como te había comentado inicialmente, no está regulado esto, Augusto. Con lo cual, al no estar regulado, como creo ocurre en toda América Latina, es como que, bueno, no tendríamos ningún tipo de límite a la autonomía de configuración contractual para poder regular esto. Ahora, nosotros en Argentina tenemos algunos antecedentes jurisprudenciales que han permitido, ¿no es cierto?, el convenio de non-compete, porque claro, es como que acá están en juego dos derechos, que es un poco el derecho a proteger la confidencialidad o el know-how de la empresa y por otro lado el derecho del trabajador a trabajar, ¿no? Entonces, en esta Totalmente. colisión de derechos, nuestros tribunales han admitido el convenio de non-compete, pero por supuesto, ¿no es cierto?, fijándole un tiempo, ¿no? Y ese Claro. tiempo
los jueces lo han más o menos fijado en un plazo de 5 años. Contanos un poquito, en Paraguay, ¿hay algún tipo de antecedentes jurisprudenciales o todavía no hay experiencia en ese sentido? Y realmente antecedentes de jurisprudencia, obviamente de empresas grandes que han tratado de aplicar esta cláusula de no competencia, efectivamente lo existen, pero realmente los resultados no fueron favorables para los empleadores, puesto que nuestra Carta Magna, Constitución Nacional, es bien claro al decir que toda persona habitante en la República del Paraguay tiene ese derecho a la libertad de elegir un trabajo, ¿verdad? A desarrollar las actividades que uno crea correspondientes donde uno quiere, ¿verdad? Entonces es como que limitarle o aplicar esta cláusula de no competencia postcontractual es como que ahí se complica un poquitito, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nuestra Carta Magna es muy bien claro en esa parte, ¿verdad? No Mm. obstante, durante la relación de trabajo se opta más por un acuerdo de confidencialidad o otras cuestiones que son un poco más viables en la práctica que ya existen jurisprudencia al respecto, ¿verdad? Pero la cuestión acá es siempre postcontractual. Porque obviamente esto tuvo sus orígenes con unos gerentes que no tenían relación de dependencia, y lo digo entre comillas porque así obviamente lo dice el Código de Trabajo, ¿verdad? Esto forma parte del ámbito civil, pero obviamente la jurisprudencia y los tribunales y los jueces ya han determinado que muchas veces los jueces ya, perdón, que los ejecutivos cumplen un rol en una empresa, tienen relación de dependencia, acatan órdenes y es como que finalmente termina siendo trabajadores en relación de dependencia. Entonces es como que esta cláusula de no competencia está migrando a los contratos de trabajo y es por eso que se aplica a casi todos. Pero resulta inaplicable, por lo menos contractualmente, esta cláusula, ¿verdad? Teniendo en cuenta que una persona al salir puede inclusive independizarse y ser la competencia directa del empleador que le formó, del Ah, empleador que bueno, le dio la expertise. pero acá estás dando un tema muy importante. Acá estás diciendo algo muy importante porque, digamos, vos lo que me estás diciendo es el contrato en Paraguay, por lo que entiendo, Sí, se admite el pacto de sí, non-compete mientras la persona está trabajando para la empresa, ¿no es cierto? Ahora, claro, claramente. una vez que la persona se desvincula de la empresa, ahí, por disposiciones constitucionales, es muy difícil sostener la validez de un acuerdo de non-compete post relación laboral. ¿Es así? Es así, totalmente claro, Augusto. Ok, Es más, casi todos los contratos de no compete son postcontractuales. Es el objetivo de las empresas. Justamente que al salir esta persona no pueda aplicar o no pueda pasar la nómina de clientes o no pueda pasar el tal know-how o cual, aplicar la expertise que uno adquirió. ¿Entendés? tal cual. Sin embargo, a ver, el hecho de que post relación laboral la Carta Magna o la Constitución no lo, digamos, no es que no lo permita, sino que prioriza mucho el derecho a la libertad de elegir, este, Claro, eh, digamos, hoy los acuerdos de non-compete post relación laboral en el Paraguay es un acuerdo que, digamos, está sometido a un altísimo grado de contingencia de que el obligado pueda no cumplirlo o, totalmente, ok, ok. totalmente. Yo te Bueno, confieso, sí, no, esto es interesante porque esto sí marca una diferencia con lo que ocurre sí, sí en Estados Unidos y lo que ocurre, ¿no es cierto?, por lo menos en Argentina, claro, que es que el acuerdo de non-compete habitualmente uno los hace firmar para que tengan efecto cuando el empleado o el ejecutivo deja de tener relación laboral con la compañía, ¿no? Porque totalmente, en el interín, bueno, es como que estamos hablando de una suerte como de acto de infidelidad el competir contra mi empleador, ¿no es cierto? Es como que va por otro carril. En cambio, el acuerdo de no claro, compete lo que busca justamente es evitar que me compita después de que después de que lo formé, invertí en él, después de que él obtuvo todo el conocimiento y de pronto ahora se va a trabajar a otra empresa que es mi competidora. Y ahí es donde se intenta, ¿no es cierto?, restringirle esa libertad al ejecutivo o al empleado, ¿no? claro, justamente acá en Paraguay nuestro código estipula que mientras uno puede tener una exclusividad con un empleador,
Y es taxativamente, esto lo determina el artículo 22 del Código de Trabajo. Salvo que no lo pactes eso, cualquier trabajador puede trabajar en la competencia, inclusive mientras tenga una relación de trabajo con un empleador. Así que acá tiene mucho que ver la exclusividad que uno pacta en su contrato de trabajo con los empleados. Ahora, la cláusula de no competencia postcontractual es algo que fija que toda la empresa lo hacen firmar. Con la práctica, creo que acá en Latinoamérica tenemos de 5 años, ¿verdad? Y bueno, que creo que nos encuadramos casi todo en el mismo concepto, pero acá por lo menos en Paraguay es totalmente inaplicable. O sea, muchas veces un gerente de una multinacional que trabaja aquí pasa a otra multinacional competencia directa y muchas veces quisieran aplicar yendo al fuero civil inclusive y sin total éxito. O sea, que por lo menos en Paraguay es totalmente inaplicable esto y con una chance de éxito muy poco probable, a no ser que Así que, así tengamos que, una... así que Paraguay está en la vanguardia en esto. Sí, 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 la verdad que estamos muy a la vanguardia de esto, estamos complicados en ese asunto, pero mira, Sí. esto tiene más un efecto psicológico, ¿me entendés? Es como que a los empleados se les hace firmar esto como para que uno tenga una suerte de, no sé, de fidelidad, como decir, con el empleador, ¿verdad? Pero ahora que esto vaya a la práctica y uno lo aplique, el empleador en el fondo sabe que por lo menos localmente es casi imposible. Mire vos, y el hecho de que la Carta Magna, ¿no es cierto?, se proteja el derecho a la libertad, ¿no?, de elegir, eh, limita al beneficiario de esa libertad el poder renunciar a esa libertad o poder yo autorrestringírmela por un convenio de no competencia, es decir, el hecho de que la Constitución me reconozca esa libertad, ¿no? Sí. No me permite a mí como individuo renunciarlo y acogerme a un pacto de no competencia postcontractual. Pasa que los derechos constitucionales son irrenunciables, Augusto. O sea, quiera uno renunciar inclusive mediante documentos de acuerdo, uno, por más que haya firmado ese convenio o por más que uno haya consentido eso en un documento, uno, no obstante, el día de mañana puede y de igual forma irrumpirlo y nadie puede ir en contra de eso, por más que un empleador presente un consentimiento por escribanía, por lo que sea, por los medios más fehacientes, pero de igual forma siempre el trabajador va a estar respaldado inicialmente por la Constitución, ¿entendés? Y bueno, y después por otras cuestiones laborales que también el código lo determina. O sea, siempre y cuando haya una relación de trabajo, sí, el código de trabajo estipula que revelar secretos profesionales o el know-how está un poco regulado, ¿verdad? O sea, está penado en el sentido de que uno puede despedirlo con justa causa y evitar las indemnizaciones, pero siempre esto cuando hay una relación de trabajo. O sea, postcontractual es el problema que hoy suscita en Paraguay, por lo menos, Augusto, ¿verdad? Porque yo tengo conciencia de que por lo menos en España existe esto, ¿verdad? Se puede siempre y cuando se limita un tiempo, haya una compensación en contra de eso, o sea, a favor de Mm, eso. ahí En está. Italia también, en Italia lo mismo, o sea, una suma de dinero. Y bueno, es como que está mucho más regulado. Ahora me decís en Argentina lo mismo, que ya hay jurisprudencia, pero acá en Paraguay por lo menos estamos muy cuadrados todavía en ese asunto. Es como que no tenemos una jurisprudencia que nos pueda respaldar al respecto. Ujú. Y esto que me mencionas, ¿no? De el derecho a elegir dónde quiero yo desempeñar mi industria o no sé, y competir o, o como trabajador. Vamos al siguiente ejemplo. Vendo mi empresa. Esto es un clásico, ¿no? Vendo mi Claro, empresa y el comprador me pide que no compita. Esto es un clásico de cualquier operación de compraventa de empresas, ¿no? claro, Este pacto de no competencia, ¿no?, que yo como dueño que vendo mi empresa me obligo a cumplir porque justamente el comprador me está comprando porque parte, ¿no es cierto?, del acuerdo es que yo no voy a competirle. Este claro. acuerdo de no competencia está incluso alcanzado por esta norma constitucional. Bueno, lo que vos me estás planteando ya viene un punto de vista mucho más comercial. Obviamente ya escapa de la órbita del derecho del trabajo. ¿Ok? Pero uno, claro, pero uno puede basarse en la Constitución, pero esto es netamente en los apartados del derecho del trabajo. O sea, específicamente esta libertad de trabajo reina sobre en los artículos del derecho del trabajo. Ahora, Ok, esto es un acuerdo comercial. Uno bien. puede
avalarse ya por otra cuestión y puede hacer ciertas reclamaciones ya porque hay un acuerdo comercial de por medio y ya estamos escapando hacia otras áreas. Ok, Esto sí es mucho más viable y es como decir, una práctica obviamente al comprar acciones en una empresa, comprar una empresa en sí, es que vos estás comprando también el expertise, estás comprando el know-how, estás comprando todo. O sea, si vas a bien, comprar acciones nomás, no tiene mucho sentido. Y bien, obviamente no querés que el vendedor te compita directamente. ¿Entendés? Entonces sí, hay muchas otras cuestiones que se pueden romper aquí comercialmente. bien. Y en tu opinión, Jorge, vos, digamos, ¿cómo ves esto de que, por ejemplo, altos ejecutivos de compañías estén protegidos de alguna manera por este principio constitucional y que después de haber trabajado, ¿no es cierto?, un montón de años para la compañía, o quizás no tantos, pero habiendo sido ejecutivos clave de la compañía, así que manejan información sensible de la compañía, puedan, ¿no es cierto?, irse de la compañía y competirle al ex empleador? ¿Cómo lo ves esto? ¿Lo ves algo como algo porque hay algunos que lo ven como algo positivo? En Estados Unidos, quienes pretenden derogar esto lo ven como algo positivo, porque permite justamente fluir la competencia y generar, ¿no es cierto?, Total, más trabajo, lo cual claro. hay como dos campanas, ¿no es cierto?, sobre este mismo tema. En tu opinión, ¿vos cómo lo ves? ¿Lo ves como algo positivo o preferirías más como que los acuerdos de no compete tengan validez y sean efectivos? Bueno, yo estoy en un punto medio porque yo soy asesor de empresas, pero también soy emprendedor. O sea que en el punto de vista empresarial, obviamente yo querría que exista o se pueda aplicar este acuerdo de no compete, pero a mí me parece que 5 años es mucho tiempo también para que una persona no pueda desarrollar todos aquellos conocimientos que adquirió, ¿verdad? Es como que se te está pasando un pedazo de tu vida y bueno, yo lo regularía a cambio de 2 años o una compensación económica o ciertos acuerdos, ¿verdad? Pero que de que sea aplicable, sí sea aplicable. De otro lado, del punto de vista de empresarial o emprendedor, yo creo que es positivo que esto le defienda a las personas porque hay un principio de libre competencia, como decía, un principio mercantil, que acá en Paraguay obviamente tenemos un mercado súper competitivo ahora mismo, entonces como que se limita mucho el mercado al poder aplicarse esto, se limita mucho a ciertas empresas, se va a generar como cierto tipo de oligarquía, entonces Mm, hay muchas cuestiones de por medio, Augusto, ¿verdad? Entonces, bien, estoy en un punto medio que hoy por hoy no te puedo responder porque obviamente bien. cada uno responde a beneficio de cada uno, ¿no? No, no, perfecto, Pero estás. obviamente esto tendría que ser aplicable porque el día de mañana puedo ser yo un gran empleador, formar gente y que me hagan lo mismo, pero es una cadena, es una cadena totalmente inevitable No, esto no, en a el ver, mercado. cuando uno lee y analiza los argumentos de quienes sostienen las bondades de no aplicar los pactos de las cláusulas de no competencia dentro del ámbito laboral, suenan todos muy razonables y hasta incluso hay ya datos empíricos que demuestran los beneficios de no aplicar los pactos de no competencia, lo cual, digamos, este, sí, como decís vos, hay de las dos campanas y siempre es bueno estar en el medio. Totalmente. ¿Cómo ves vos, ¿no es cierto? Que se, digamos, ¿qué otras alternativas tendríamos si de pronto, ok, el convenio de non-compete no se puede? ¿A través de qué otros convenios podríamos lograr el mismo objetivo o algo similar? Claro. ¿Cómo lo ves Mira, vos? generalmente una persona sale de una empresa porque tiene una mejor oportunidad laboral o siempre media el punto de vista económico, ¿verdad? También muchas veces uno se quiere independizar también por lo económico. Ujú, Entonces es como que tiene que haber una retención de talento por parte de las empresas o un plan de crecimiento. En ese punto es cuando los ejecutivos llegan al punto máximo, al tope, a la cúspide de una empresa, y es cuando quieren salir o cuando tienen una mejor oportunidad. Entonces yo creo que hay ciertos tipos de retenciones de talento que se pueden hacer en una empresa, como por ejemplo habíamos hablado nosotros alguna vez del vesting, o sea, darle esa participación a estos ejecutivos de que puedan inclusive, ¿por qué independizarse y por qué no continuar esta compañía siendo vos ya parte o socio de la empresa?
¿Entendés? Comenzaste siendo un empleado, fuiste un gerente y hoy sos un socio de la empresa. Entonces Ok. yo veo como un incentivo hacer un vesting por acciones o hacer un acuerdo de incentivos, metas, bonos. Tenemos muchas otras opciones que yo creo que son mucho más viables, favorables y por sobre todo legales para que una persona pueda quedarse en una empresa, porque ese es el objetivo. Porque Bueno, tampoco no nos... Sí, acá, Jorge, le estás dando la razón, o fíjate con tus ejemplos, le estás dando la razón a quienes sostienen el argumento de lo pernicioso del pacto de non-compete y las bondades de la no existencia de un pacto de non-compete, porque el hecho de que no haya un pacto de non-compete hace que si el empleador quiere retener ese talento para que no le compita, entonces va a tener que mejorarle permanentemente las condiciones para que justamente ese talento no se vaya y por lo tanto termina beneficiando, ¿no es cierto?, al talento. Así que en algún punto, mira, acabas de vos de dar en la sí, tecla con los claro. argumentos de quienes sostienen porque esto es bueno. Sí, no, Bien, totalmente, Augusto. ok. Entonces, ese es creo la opinión que tengo sobre este asunto. Creo que podemos retener o hay otras alternativas mucho más favorables, viables y aplicables hoy en día para sostener esto. Yo creo que en poco tiempo considero ya que esto ya llegó a Argentina, en Brasil también, ¿verdad? Hasta inclusive Uruguay. Yo creo que en poco tiempo tendríamos nosotros jurisprudencia ya favorable a favores de empleados, ¿verdad? Porque el mercado paraguayo está creciendo bastante y es como que esto no se puede sostener por mucho tiempo y en algún momento esto tiene que ser un acuerdo de parte, o sea, tendría que haber un tiempo delimitado para aplicar un acuerdo de no competencia, tiene que haber una compensación de por medio, o sea, creo que son cuestiones que hay que regular. Yo creo que Ujú. va a ser, como lo decís, dentro de poco muy aplicable esto. Y para concluir, Jorge, pues estuvo muy interesante. Además, he aprendido un montón de cosas de Paraguay que no sabía. Así que fíjate vos si no vale la pena a veces tener estas charlas contigo. Sí, Y seguro como yo, va a haber muchos cuando escuchen esta charla. ¿Cómo ves? Olvidémonos por un momento del non-compete. Pero sí, ¿cómo ves hacerle firmar a un empleado cuando se va de la empresa un convenio de confidencialidad, un NDA, un NDA, ¿no? Un NDA, Non-Disclosure sí, Agreement? ¿Vos, sí. digamos, también está prohibido en Paraguay o estaría prohibido en Paraguay o podría llegar un NDA a reemplazar de alguna manera el non-compete? Y mira, Augusto, estamos en el mismo escenario porque, como te dije, siempre y cuando hay una relación de dependencia, es muy aplicable un NDA, sin problemas, porque esto lo regula el Código de Trabajo mismo. Ahora, esto salir de la empresa, eh, es más, o sea, perdón, te comento que inclusive el Código de Trabajo dice que esto puede regir hasta inclusive cuando uno termina un contrato de trabajo, pero esto solamente se limita a aquellas personas de alta confianza, que puede ser un gerente, puede ser un vigilante o una persona que maneja los flujos de la empresa, ¿entendés? Ujú, Entonces, es como que hay pequeñas jurisprudencias sobre esto. No encontré mucho tampoco, ¿verdad? Pero sí, ujú, se puede llegar a aplicar un NDA sobre esto, pero ujú, solamente a determinados cargos, determinadas personas, obviamente que manejan informaciones dentro de la empresa. Ahora, obviamente, cuando sea postcontractual es un poco más complicado eh, mostrar o determinar o demostrar que esto pasó, ¿entendés? Como que es claro, muy subjetivo, ¿me entendés? No es una acción que se puede notar mucho, sino que cómo demostrar que él difamó esa información, a no ser que haya una cadena de correo y le envía toda la competencia, ¿no? ¿Entendés? Entonces totalmente. como que es mucho más difícil hacer esto. Es Sí, cierto, es cierto. Bien. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo. Hemos conversado con Jorge Peralta Sosa, miembro de la firma Berkemeyer, y hemos conversado de un tema sumamente actual e interesante que son los acuerdos de non-compete en el Paraguay. Jorge, gracias por tu tiempo y bueno, como siempre, las puertas abiertas para que conversemos sobre otro tan interesante tema. dale, Augusto, quedamos a las órdenes y bueno, estamos coordinando para una otra eventual reunión. Un saludo. Excelente. Gracias. Chao, chao.